Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía en esta tarde. Vamos a conversar en la tarde de hoy un tema que se ha tocado muy poco en esto de la pandemia y el proceso de lo que es el coronavirus o la enfermedad que conocemos como COVID-19. Está con nosotros el doctor Jorge Soto, quien es médico internista, nutriólogo clínico y quien a la vez está manejando un volumen importante de las personas con COVID-19 en uno de los centros privados de Santo Domingo, específicamente en el Centro Médico UCE, lo que conocemos como la UCE. Vamos a conversar con el doctor Jorge Soto específicamente de cuál es la importancia y la relevancia que tiene el Centro Médico UCE, en este caso los centros médicos privados, para brindar atención a las personas que tienen la infección por este coronavirus. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, pidiéndole que por favor se queden con nosotros después de la pausa. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. En la tarde de hoy, como habíamos anunciado, tenemos la presencia del doctor Jorge Soto, quien es médico internista del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando el siguiente tema. ¿Qué tan importante es el sector privado en esta pandemia de la enfermedad conocida como COVID-19 o la enfermedad por el nuevo coronavirus del 2019? Doctor Soto, gracias por estar con nosotros, un placer en 360 grados tener. Gracias a ti por invitarme, maestro Balcácer. Doctor Soto, ambos trabajamos en el Centro Médico UCE y ambos brindamos atención a diferentes procesos, tanto infecciosos como de cualquier otro tipo. En este caso en particular estamos lidiando con una enfermedad que ya a la fecha tiene una mortalidad importante. Ya estamos hablando de decenas de miles de personas que han fallecido, estamos hablando de más de 2 millones de personas afectadas y aquí en República Dominicana a la fecha tenemos 200 fallecidos dentro del reporte oficial del Ministerio de Salud. La primera pregunta tiene que ser, ¿qué tan importante es el sector público, el sector privado, perdón, en este momento para enfrentar la enfermedad por el coronavirus del 2019, doctor Soto? De vital importancia, maestro Balcácer. Sabemos bien las deficiencias que ha tenido el sector público a lo largo de los años y por tanto la experiencia, la capacidad, los recursos que maneja el sector privado van a servir de una manera idónea para cooperar con esta pandemia al sector público. Sabemos que el sector público hasta ahora no está recibiendo una cantidad exagerada de pacientes, pero no sabemos cómo se va a comportar el futuro. Por lo tanto, el sector privado tiene que jugar su rol, que es un rol de muchísima importancia en este momento, aportando recursos, aportando calidad médica, aportando capacidad y aportando lo más importante, que es el humanismo de la medicina. O sea, el rostro humano, donde tú tratas al paciente con dignidad, con compasión, con amor, entendiendo que ahora mismo la población dominicana está muy asustada. Creemos que el sector privado debe jugar un rol de primerísima importancia, siendo como un coadyuvante, un ayudador del sector público, y ambos deben ir de la mano para ver si podemos controlar esta pandemia en un corto plazo. Doctor Soto, algo que vemos en otros países son largas filas de personas buscando asistencia médica, tanto en clínicas como hospitales, tanto el sector público, el sector privado se encuentra desbordado. Sin embargo, esa no es la imagen que vemos en el día a día en la República Dominicana, independientemente de que uno u otro lugar se encuentran muchas personas aglomeradas para buscar asistencia. En su opinión personal, ¿por qué no está ocurriendo eso aquí en República Dominicana, doctor Soto? Bueno, los médicos, a partir de la llamada que se hizo para que nos fuéramos a cuarentena, realmente los médicos salieron de los hospitales porque realmente nos llamaron a cuarentena. A los médicos salir de los hospitales y salir de las clínicas, o sea, de sus consultorios, la consulta cayó. Al caer la consulta, ya no hay referimiento a hospitales, se caen los internamientos, se cae todo. Ahora mismo los hospitales privados, o sea, las clínicas, están manejando, yo creo que no llegan a un 20% de su capacidad. Las emergencias no creo que estén llenas, por lo menos en el caso del Centro Médico UCE, que debe ser un ejemplo para todo el sector salud de este país, en el sentido de que es una clínica que maneja muchos pacientes y una clínica de más de 100 camas.
Entonces, por lo tanto, ahora mismo no estamos desbordados. Ahora mismo hay pocos pacientes, ahora mismo las consultas están cerradas. Ahora mismo hay de 100 pacientes que hubiese, tal vez hay 40 o 50 de COVID. Para ponerte un ejemplo, o sea, pacientes que no tienen COVID hay pocos ahora mismo. ¿Por qué? Porque el material humano que genera pacientes, que manda pacientes a ingresar, está de cuarentena porque fuimos llamados a una cuarentena. O sea que ahora mismo las clínicas y los hospitales, yo creo que tienen capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente en el futuro. Ahora mismo estamos manejando enfermedad por COVID, 2, 3 médicos de un staff de 7 o 8, que si todos vuelven de nuevo, y estoy seguro que todos van a volver, porque ahora mismo se están prestando situaciones que tienen que ver con personas que están en cuarentena porque se pusieron en contacto con el virus, personas que han salido por enfermedades o por edad. Pero si nos vemos en una situación desbordante, yo creo que vamos a poderle darle la cara porque tenemos el suficiente personal para que un médico pueda manejar 12 y 13 pacientes por día. Un solo médico. Una pregunta. En los centros médicos privados que están brindando atención a las personas con infección por el coronavirus del 2019, ¿usted entiende que van a mantener los demás servicios que brinda la clínica? Por ejemplo, si un niño se va a hospitalizar porque tiene una diarrea, o una mujer necesita una cesárea porque está en un proceso de gestación y ya tiene una cesárea previa, ¿ese tipo de servicios se van a mantener en estas clínicas, en estos centros privados, profesor? La gente tiene que acostumbrarse, Balcácer, a convivir con el virus. El virus va a estar entre nosotros por 2, 3, 4 años. Entonces vamos a tener que crear las condiciones para crear zonas de aislamiento, o sea, zonas donde vamos a tener los pacientes con COVID y zonas donde vamos a tener los pacientes que están sanos, que no tienen COVID. O sea que sí, están dadas las condiciones para que se puedan manejar los dos tipos de pacientes. Y en nuestra clínica tenemos la 5ª planta con 40 camas para ofrecer servicio a los pacientes que presentan COVID, con un personal especializado y con médicos que dominan la patología, en este caso, infectólogos, neumólogos e internistas. Doctor Soto, cada vez que aparecen enfermedades de este tipo, regresar de la pausa, usted mencionaba específicamente el VIH, y las personas tenían mucho temor de ir a centros donde se atendían personas, por ejemplo, con VIH. Hoy en día estamos hablando del coronavirus del 2019. La pregunta en particular aquí sería, ¿de qué manera el centro médico puede controlar, en este caso la UCE, que es el centro que estamos mencionando, cómo pudiera controlar que esos pacientes que están en su 5ª planta no contaminen a los pacientes que están en los otros lugares? ¿Qué tipo de medidas se han tomado? Y que se Bueno, la primero es que va a haber un área solamente para pacientes que tienen coronavirus. Lo segundo, que los médicos que trabajen ahí van a trabajar con ese tipo de pacientes y cuando terminen, o sea, no van a volver a ver pacientes sanos. Lo mismo que las enfermeras, lo mismo que las personas que mandan el suministro, los equipos, los aparatos de tomar la presión, los electros, todo va a ser de esa área. O sea, que va a ser áreas exclusivas donde va a haber el manejo de los desechos, el manejo de los sobrantes, todo va a ser dentro de un área de aislamiento, un área de confinamiento, un área de cuarentena, donde todo ese personal va a estar debidamente uniformado, con suficiente material, como le llaman los famosos EPP, que son los equipos de protección personal, que dependiendo del grado de riesgo que tenga ese personal de salud, va a tener una escala. No es el mismo equipo para todo el personal de salud. En el caso de nosotros, tú que eres infectólogo, yo que soy médico, tal vez somos, conjuntamente con las enfermeras, los que más manejamos riesgo, porque estamos de manera de un contacto muy directo. En ese caso, nosotros vamos a requerir uniformes más especializados que una persona que vaya a hacer procedimientos de menos riesgo. Por lo tanto, tenemos que también estar conscientes de que el problema del desabastecimiento es mundial. Hay quejas en España por parte de los médicos. Yo estuve leyendo que hay quejas en los Estados Unidos por parte de los médicos. Ha habido médicos que han sido cancelados porque han denunciado desabastecimiento en el hospital, han denunciado falta de equipos. Entonces, si esas grandes potencias tienen deficiencias de equipo, ¿cómo vamos nosotros a querer ser tan duros con un país tan pequeño y un país pobre? O sea, tenemos que entender que estamos en una situación difícil,
donde hay mucha especulación, donde se está vendiendo los equipos, están vendiendo una mascarilla de papel en 77 pesos. Eso es un abuso, eso hay que denunciarlo en todos los escenarios. Un médico bien equipado que va a ver un paciente con coronavirus, puede que su traje y toda su indumentaria salga en más de 5,000 pesos, porque yo estaba viendo que equipos de protección personal costaban en Amazon $118, solamente el equipo, lo que le dice la gente, de que usted parece un astronauta. Imagínese usted, hermano. Doctor Soto, a nivel privado, esto es una pregunta que se hace mucho. Como yo a nivel privado estoy pagando mi dinero, mi seguro me está dando cobertura, ¿un familiar se puede quedar con la persona que tiene la enfermedad por coronavirus o esa persona se va a mantener aislada? ¿De qué manera se va a hacer? Porque tradicionalmente a nivel privado las personas se quedan con el familiar en la habitación, lo que no ocurre, por ejemplo, en hospitales públicos, que es una de las cosas que genera cierto temor de las personas a visitar algunos hospitales. Sabemos que tenemos una clase media alta que no le gusta ir a hospitales, doctor Soto. Exactamente, como tú planteas, el sector privado le ofrece a la gente que no quiere hospitales, le ofrece esa oportunidad, y no hay que ser millonario, tú además tienes que tener un carnet de seguro. O sea que nosotros recibimos pacientes de todo tipo. En función de lo que tú planteas ahora, nosotros permitimos el acompañante, pero debe ser un acompañante que esté muy bien protegido, porque es una persona de muy alto riesgo, no lo vamos a negar. Es una persona que a veces dura con su madre, con su padre, dura con su esposo hasta 24 horas hasta que lo releven. A veces no hay relevo, a veces se queda solo. Y si no está protegido, tiene un altísimo riesgo de contaminarse. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, esa persona que se queda protegida debe tener por lo menos la indumentaria mínima y debe tratar de darse una orientación para que no asuma tantas conductas de riesgo con ese paciente. O sea que estoy de acuerdo contigo. Nosotros no permitimos conglomerados, no permitimos aglomeraciones. Ni visitas. Ni visita, pues eso sería un problema. No. Es que no, oye, Balcácer, ya yo que entrando más en materia, las visitas no se están dando porque yo estoy viendo de todo ahora mismo. Yo estoy viendo familiares que se quedan 10 días solos, que no aparece nadie a visitarlos. O sea que ahora estamos viendo el ser humano en estos momentos, es que tú lo conoces realmente. Yo he visto gente solidaria, hijos que se han quedado con su madre, hijas que se han quedado con sus padres, esposos que no han soltado a su esposa o viceversa, pero también he visto viejitos y he visto pacientes que se han quedado solos durante largos internamientos. Vamos a permitir un acompañante, porque si permitimos más de ahí, lo que estamos mandando a la calle, personas que realmente a corto plazo van a salir positivos. Doctor Soto, otra pregunta que no se puede quedar, ha sido una de las controversias más grandes y de las limitantes más extrañas en este proceso, ha sido el asunto de la prueba. En un centro médico privado, la disponibilidad de la prueba está al 100%, por ejemplo, allá en la UCE, si se hospitaliza una persona, ¿se le puede practicar la prueba sin ningún tipo de inconveniente? Excelente pregunta. Sí, ahora mismo estamos recibiendo el laboratorio Amarita, Referencia y creo que Patria Rivas, que van y toman la muestra a nivel privado. Los seguros las están cubriendo, ellos toman la muestra y luego nos mandan el resultado. En el caso de salud pública, la muestra se toma, se maneja a través del Departamento de Epidemiología, y cuando la muestra venga de salud pública hacia Centro Médico UCE, se hace a través de epidemiología, no se hace a través de los pacientes, pero tenemos ya esa disponibilidad. Doctor Soto, algo que llama la atención, las personas a nivel privado, cuando se hospitalizan, ¿se contabilizan dentro del Ministerio de Salud, del conteo que hace el ministro día a día? Porque muchas personas pensarán, no, eso solamente cuenta lo del sector público, pero las personas del sector privado, ¿están dentro del reporte, doctor Soto? Para nada, estas son estadísticas que son nacionales y hay que respetarlas. O sea, aquí no se puede inventar. Si un paciente fallece por COVID, que realmente en Centro Médico UCE nuestras estadísticas de fallecimiento son muy bajas, hay que reportarlo a Salud Pública inmediatamente. Hay que reportar todos los pacientes que se han ingresado por COVID, todos los que mandamos a la casa, todos los que se han recuperado. O sea, que uno tiene que respetar los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud o la OPS y que son acatados por la Secretaría de Salud Pública en nuestro país. Doctor Soto, los estudios. Imaginemos que alguien necesita, por ejemplo, una tomografía.
y esa persona tiene dudas si es COVID positivo o no. Yo sé la respuesta porque trabajo allá y he mandado como 30 o 40 personas, pero la pregunta es, aquellas personas que necesitan estudios como tomografía, laboratorios, rayos X, ¿se le hace sin ningún tipo de problema allá en el centro médico? Sí, no hay duda. Ahora mismo, o sea, tú sabes bien, Balcácer, porque tú eres una de las personas que está al frente de esta pandemia. Estamos haciendo diagnóstico de infección por coronavirus por tomografía axial computarizada. O sea, estamos haciendo 20, 25, 30 tomografías diarias sin ningún tipo de inconveniente y estamos dando diagnósticos presuntivos y no tenemos que estar esperando las pruebas. Tenemos de todo ahora mismo, tenemos ya rayos X, tenemos laboratorio. O sea que yo creo que el Centro Médico UNCE está en condiciones de afrontar la pandemia de una manera exitosa. Otra cosa que tenemos es lo que se llaman las residencias médicas. ¿Qué son las residencias médicas? Son un equipo de médicos jóvenes que están formándose para hacerse especialistas. Eso le da un plus a la institución. ¿Por qué? Porque usted se está poniendo en manos de un individuo que se está formando para mañana ser cardiólogo, mañana ser infectólogo, mañana ser pulmonólogo, neumólogo. Entonces, es diferente a cuando tú te estás poniendo en manos de una persona que tiene menos experticio, que tiene menos formación académica. Creemos, Balcácer, que sí estamos ofreciendo todo lo que se necesita. Tenemos una área de triaje para clasificar los pacientes y saber qué pacientes se van a quedar, qué pacientes se van para su casa, qué pacientes son sospechosos. Y también tenemos el área de emergencia para los pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad por coronavirus. O sea que podemos dar los dos servicios, porque al final, como te planteé, tenemos que aprender a convivir con el virus, porque el virus se va a comportar, a menos que tú me refutes por tu condición de infectólogo, como si fuera una influenza. Él irá y vendrá. Y como el dengue, tendremos épocas donde hay mucho dengue y donde hay poco dengue. Ese parece que va a ser el comportamiento. Algo interesante que usted acaba de mencionar es que usted está compartiendo una visión que tiene el ministro, y es que todo el mundo, para saber si tiene o no tiene coronavirus, esperan hacerle la prueba. Pero usted planteaba que usted está haciendo diagnósticos presuntivos, haciéndole imágenes a los pacientes. Aquellas personas que todavía no tienen la prueba, pero tuvieron contacto con alguien que tiene coronavirus, tuvieron contacto con alguien que posteriormente resulta positivo, ese tipo de personas, ¿qué tipo de evaluaciones se le está haciendo y qué tan confiable sería este diagnóstico? Aquí nadie tiene experiencia, aquí nadie ha visto muchos casos, sabemos que estamos de diciembre, pero hemos visto pacientes que van a la clínica, que quieren hacerse la prueba, no hay prueba disponible. Y le hemos hecho una tomografía y hemos visto cambios a nivel de pulmón. Y es un paciente que está prácticamente asintomático, tal vez tiene una pequeña dificultad respiratoria, tal vez tiene una pequeñita tos, tal vez tiene un esputo con un poquito de sangre. Entonces, cuando también le hacemos los análisis y le hacemos 4 o 5 pruebas de mucha importancia que tú conoces muy bien, podemos encontrar ciertas variaciones en esos análisis que no se dan en un paciente sano. Entonces, ante la escasez de pruebas, yo creo que tenemos otras herramientas diagnósticas, tanto la tomografía, que los chinos la utilizan como herramienta diagnóstica, como las pruebas de laboratorio que nos ayudan, y tú tienes mucha experiencia con eso. Doctor Soto, algo que habitualmente se plantea es el asunto de la atención por emergencia. Usted mencionó el triaje, que es un área previa a lo que es la emergencia. Una persona que tenga síntomas respiratorios y que entienda que pudiera tener el COVID, ¿simplemente se presenta a cualquier emergencia o esa persona es evaluada en un área aparte para brindarle la atención? No, todo paciente con sintomatología respiratoria debe ser evaluado en un área aparte, porque ahora mismo todo paciente con síntomas respiratorios debemos comportarnos y verlo como si fuera un paciente con coronavirus. Pero atención a los médicos, no podemos tener una visión tubular de la medicina. Ahora mismo estamos en una pandemia, pero tenemos que pensar que pueden haber otras cosas. Un paciente con una radiografía horrible puede tener un VIH y usted lo sabe como infectólogo. Un paciente con una radiografía un poco horrible puede tener una tuberculosis. O sea que debemos pensar en coronavirus, pero hacer otras pruebas. Pero esos pacientes, como usted plantea, deben ser vistos por un personal especializado, con un buen uniforme y siempre pensando que tiene una enfermedad infectocontagiosa de una letalidad más o menos elevada y que si nos descuidamos podríamos caer enfermos. Doctor Soto, las personas jóvenes con este proceso,
Sabemos que usted la semana pasada, y voy a decirlo aquí, tenía alrededor de 10, 11, hasta 12 pacientes hospitalizados a la vez con coronavirus. ¿Qué edades promedio usted está manejando en cuanto a lo que son los pacientes ingresados? ¿Ha tenido ingresos de personas jóvenes de este proceso o todos son personas adultos mayores? La persona más joven que hemos visto es una paciente tuya que hoy se le dio de alta con 23 años, 25 años, no me recuerdo bien, que tuvo 3 días ingresada con una neumonía bilateral, pero ella le fue de manera excelente. Los jóvenes le va de maravilla, pero entonces siempre te vienen y te dicen, sí, pero fulanito se murió, está bien. Fulanito tenía 21 años y se murió, pero el 99.9% de las personas que tienen coronavirus y hacen sintomatología se sanan. Entonces la gente no puede estar pensando que porque se murió uno, es como los pacientes que tienen los niños de 0 a 10 años, la mortalidad es 0. Nosotros tuvimos un caso que se murió con 6 meses, bueno, qué pena, pero la mortalidad sigue siendo en los países desarrollados 0. No debe morirse un niño de 0 a 10 años. Las personas de menos de 30 años manejan una mortalidad de 0.4, o sea que 99.6 se sanan. Centro Médico UCE está manejando un promedio de edades desde la tuya de 23 años, que esos son los menos, hasta 86, 88 años que tuvimos. Tuvimos uno de 86 años que realmente falleció porque esas personas manejan una mortalidad sumamente alta, son muy ancianos. Pero el promedio de edad que estamos manejando es alrededor de 67 años. O sea, que las personas que se complican son mayores de 60, la gran mayoría. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Jorge Soto, quien es médico internista, nutriólogo clínico, y quien está brindando atención a nivel privado a personas que tienen la infección por el nuevo coronavirus del 2019. Al regreso, vamos a ir a la pausa en este momento, pero al regreso vamos a hablar específicamente del señor Josecito Jacín, quien es el senador de la provincia de San Pedro, que dijeron por ahí que estaba hospitalizado en Senimadio, y después que conversamos y nos dimos cuenta, nosotros sabemos que él estuvo hospitalizado allá en el Centro Médico UCE. Entonces, en este caso, vamos a hablar de cuál fue la evolución. Muchas personas dicen, él se salvó porque tenía dinero, porque es hipertenso, tiene más de 60 años. Entonces, vamos a hablar de ese caso en particular para ponerlo de ejemplo, de que no todos los pacientes de avanzada edad o con enfermedades comórbidas tienen por qué fallecer. Regresamos, por favor, en un minuto. Gracias por permanecer con nosotros. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, con ustedes, conversando en la tarde de hoy con el doctor Jorge Soto, médico internista, nutriólogo clínico, quien de paso está manejando personas con COVID-19 en el Centro Médico UCE, con esta nueva enfermedad por el coronavirus del 2019. Doctor Soto, antes de ir a la pausa, estamos conversando específicamente del caso del doctor José Jacín, conocido cariñosamente por toda la población como Josecito, quien es el senador de San Pedro de Macorís. En este caso en particular, algunas personas aducen o simplemente dicen que se salvó porque tenía dinero. ¿Es real esto, doctor? ¿Se le dio un manejo diferente por ser una persona que tenía dinero? Sé que lo manejamos allá en la UCE, a pesar de que yo en ese momento todavía tengo en mi casa y todo por vía telefónica, incluyendo la solicitud de la hospitalización. La pregunta es, doctor, ¿qué es cierto que el dinero cambia el manejo en esta persona, doctor? Por favor. Eso es algo que se ha generalizado, pero es falso de toda falsedad. Los pacientes con COVID se están manejando de manera igual, o sea, igualatoria en todos los escenarios. O sea, no hay diferencia de raza, recursos económicos, de nada. El señor José Jacín, el doctor José Jacín, el senador de la República, estaba en su casa siendo manejado por el doctor Carlos Tavares, director médico del Centro Médico UCE. A los 6 días de estar siendo manejado con acitromicina e hidroxicloroquina, el paciente presentó una fiebre. Inmediatamente su médico lo llama a la clínica para hacerle una tomografía. Visualiza que tiene unos patrones en los pulmones que no son muy bonitos, que digamos. Y por su condición de salud me llama y me dice que lo asista porque no pueda estar mucho en contacto con ese tipo de pacientes. Vamos y yo lo asisto con la doctora Dilcia Rodríguez, que me ha estado asistiendo durante toda esta temporada, manejando pacientes con COVID. Ha sido de una gran ayuda y ya hoy es una experta manejando COVID.
y se le instaura el medicamento. El medicamento se llama tocilizumab, es un antileuquina 6. Para la gente que no sabe de eso, es como si fuera un medicamento antiinflamatorio, para que no entienda el pueblo. El paciente con COVID hace una respuesta inflamatoria exagerada, que donde más se expresa es a nivel de los pulmones. Se le puso el tocilizumab a Josecito Jacín, como a cualquier persona. Yo tengo una vía directa para comunicarme con una persona X en salud pública y nunca me ha preguntado si ese paciente es rico, si ese paciente es de PRM, Doctor ese paciente Soto, de PLD. Permítame que le interrumpa. Si usted está diciendo que allí en el centro médico podemos utilizar el tocilizumab sin ningún tipo de problema, independientemente de cuál sea la situación de la persona. Entonces, el tocilizumab está para todas las personas que lo necesiten. Puede ser clínica privada, puede ser hospitales públicos, puede ser en Guimaní, puede ser un haitiano. Es un medicamento de altísimo costo. Lo que hay que tener es criterio para usarlo. No lo podemos usar de manera alegre. ¿Por qué? Porque cada ampolla de tocilizumab cuesta 29,000 pesos. Y usted no puede usar menos. Lo mínimo que usted usa es 60,000 pesos, que serían 400 unidades, una sola dosis, que es muy raro que se use. Siempre se usan, o sea, se ponen 2 dosis en intervalos de 8 a 12 horas. Volviendo con Josecito, Josecito tuvo una respuesta espectacular al medicamento y fue egresado al 6º día. Realmente su condición de salud empeoró y la mejoría con el tocilizumab fue espectacular. O sea, se vio un cambio y fue realmente rescatado de la muerte. Para puntualizar de nuevo lo que tú me planteas, el medicamento que entrega Salud Pública no tiene distinción, o sea, entre función de que si yo soy político, que si tú eres senador. La persona que me lo suministra a mí nunca me ha preguntado si esa persona tiene algún tipo de rango, ni me ha dicho, doctor, tenemos en la fila un senador o tenemos en la fila. Eso es falso. En esta época hay demasiados rumores y demasiada mala fe. Yo he llamado para infelicitos que tengo en la 5ª planta y ese tocilizumab ha aparecido. Inclusive la gente han estado dispuestos a reunir el dinero. Yo le digo, no te preocupes, que yo no soy alegre utilizándolo y cuando yo lo pido nunca me han negado la sustancia. Doctor Soto, ¿cuál es el periodo de tiempo aproximado que dura una persona hospitalizado con coronavirus? Se lo digo porque cuando uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el italiano, que estamos viendo que ese caballero lo diagnosticaron el 1 de marzo como COVID-19 positivo, o sea, tener enfermedad por el coronavirus del 2019 positivo, y ese caballero todavía continúa saliendo con una prueba positiva. Estamos hablando de 40 y pico de días, pero vimos como usted menciona que el senador Jacín solamente duró 6 días. ¿Cuál es el promedio de tiempo que una persona dura hospitalizada por este proceso? Ahora mismo estamos manejando un intervalo tan corto como los 3 días de tu paciente y una paciente que yo tengo que tuve que ponerle tocilizumab porque se vio con una neumonía grave, casi en ventilación mecánica, que actualmente tiene 16 días. Yo estoy pensando en ingresarla en los próximos 3 días, que serían entonces un intervalo de 19 días. Pero el promedio más o menos, los pacientes con COVID duran mucho ingresados. Toda persona que entra con una neumonía bilateral, por lo regular, lo mínimo que tiene es una neumonía moderada. Los pacientes que tienen la respiración muy rápida y cuando tú le pones un aparatito para medirle la saturación de oxígeno, la tiene por debajo de 90, o le tomas los gases arteriales, que es medirle los gases en la sangre, con unos parámetros X que a la gente no le interesa, esos pacientes tienen neumonía grave. Y si esos pacientes no mejoran en la sala, esos pacientes van para intensivo, pero esos son los menos. En el caso del italiano, la prensa como que tiene un deseo de presentar lo que es inusual, pero vamos a hablar en el caso de Centro Médico UCE. Centro Médico UCE ha manejado 22 casos. Hemos tenido una mortalidad, pero tenemos 14 pacientes que lo hemos mandado para la casa. Y tenemos muchísimos pacientes. Hoy yo recibí 3 pruebas de pacientes ya con 2 pruebas, o sea, 3 laboratorios de 3 pacientes que tienen ya 2 pruebas negativas. Entonces no debemos visualizarnos en lo que es inusual y raro. Vamos a hablar de lo que es lo común. Lo común es la mayoría se sanan, la mayoría se van para su casa y la mayoría vuelven a su vida cotidiana. Y usted es el mejor ejemplo para decir de eso. Sí, gracias, doctor Soto. Entonces, continuando con el asunto de la evaluación.
Cuando una persona va a visitar, por ejemplo, un infectólogo, cuando alguien llega a mi consulta, ya generalmente hemos tenido algún tipo de contacto a través de WhatsApp, a través de redes sociales, en el cual yo le doy un grupo de especificaciones de qué pruebas debe hacerse y qué estudio de imágenes debe hacerse. Cuando una persona se va a hospitalizar, la pregunta es, ¿qué debe preparar? ¿Qué debe llevar? ¿Qué tipo de seguimiento esa persona va a recibir para su enfermedad, doctor? Bueno, cuando esa persona llega al centro médico UCE, inmediatamente se le toman pruebas de laboratorio, se le hace una tomografía. La mayoría de los pacientes que se ingresan, para no decir casi el 100%, casi todos, el 90, 99%, tienen una neumonía bilateral. O sea, tú no vas a ingresar, si tú te pones a ingresar bobadas, vas a ingresar mucha gente y la mayoría de esas personas se van a curar solas. Entonces, neumonías moderadas, neumonías graves se ingresan. Esos pacientes, de manera empírica, como tú lo sabes muy bien, o de manera compasionaria, porque no hay estudios todavía que demuestren que son efectivos, y yo tengo también cada día más convencimiento, porque estoy viendo mucha gente que se está curando sola. Entonces a esa persona le ponemos de una vez el antimalárico que se llama hidroxicloroquina e inmediatamente le ponemos acitromicina. Le damos cobertura para neumonía por bacterias, como usted nos enseñó muy bien, con ceftriaxona, y también podemos ponerle, si está muy malito, un antibiótico de mayor cobertura. Ese paciente, si vemos que durante su estadía no presenta una evolución satisfactoria, ya estamos mandando los papeles, mandando la cédula y una pequeña historia clínica para que ese paciente vaya a beneficiarse de los famosos antileuquina 6, que son los famosos antiinflamatorios poderosos, para que el pueblo me entienda, que estamos utilizando actualmente, que si por desgracia ese medicamento no actúa, hay muchas posibilidades de que ese paciente progrese hacia la ventilación mecánica y que vaya a lo que llaman el pueblo los respiradores y que vaya a intensivo. Y ahí entonces ya hay un paciente más delicado, que conlleva más riesgo, que tiene una posibilidad de irse para el cielo mayor, pero esos son los menos, porque estamos aquí para llevar esperanza, no estamos aquí para meter miedo. Esos son menos de un 2% de la población total. Bueno, señores, como estaba expresando el doctor Jorge Soto, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, habla de la importancia del sector privado para poder brindar ayuda y atención a aquellas personas con el COVID-19, sobre todo que muchas personas, clase media alta, o personas que tienen un seguro médico, independientemente, siempre deciden recibir algún tipo de atención en centros médicos privados. El doctor Soto de una manera magistral ha explicado que entre el 80 y el 95% de todas las personas que presentan infección por el COVID-19 no van a meritar hospitalización, y lo único que van a requerir es seguimiento clínico, seguimiento médico. Si usted consiga un médico con experiencia de manejo y estas personas simplemente puedan recibir los estudios pertinentes para saber si usted amerita estar hospitalizado o si usted puede manejarse en su casa. Y la gran mayoría de los pacientes van a curar solos, sin ningún tipo de intervención. Doctor Soto, nos queda exactamente 1 minuto y 30 segundos para terminar 360 grados. Su recomendación final para aquellas personas que quizás no estaban tan familiarizados con atenciones de COVID-19 a nivel privado, doctor, por favor. Bueno, las recomendaciones son que tenemos que seguirnos cuidando, que tarde o temprano un alto porcentaje de la población va a tener que contaminarse, pero debemos seguirnos cuidando, debemos seguirnos lavando las manos, debemos seguirnos cubriendo la boca con el famoso bozal o nasobuco, debemos tratar de mantener el distanciamiento social y debemos tratar de cuidar a nuestros viejitos, porque realmente a lo que conviene es que con el tiempo se vayan infectando primero los jovencitos, para que después que tengamos una gran población, una gran cantidad de personas infectadas, ya realmente el virus tenga poco donde buscar y realmente esta gran pandemia caiga, o hasta que aparezca la famosa vacuna que todos estamos anhelando. Doctor Soto, muchísimas gracias. Queremos agradecer su sintonía y ya saben, el sector público y el sector privado están trabajando de la mano para brindar atención a las personas que tienen infección por el coronavirus del 2019. Ante cualquier duda, recuerden el doctor Soto, que trabaja en el Centro Médico UCE, al igual que un servidor, estamos dispuestos a brindarle nuestro mejor conocimiento. Gracias y nos vemos el próximo viernes en 360 grados tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, el doctor Jorge Soto, quien es médico internista nutriólogo. Hasta el próximo viernes.